Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que podamos estar bendecidos en el camino hacia la victoria en el nombre de Jesús. Y bueno, qué precioso es poder estar acompañándoles en este lindo proceso de cómo renovar nuestra mente, que muchas veces es todo un desafío y desconocemos tantas cosas, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo a cómo renovar nuestra mente y que pronto los desafíos que tenemos por delante, pues aprendamos a atravesarlos de una manera pues con fuerza, con fe, con esperanza. Y bueno, en este video quiero acompañarles a que podamos descubrir cómo funciona nuestra espiritualidad, cómo funciona nuestra mente, cómo reacciona nuestra mente ante los desafíos de la vida. Muchas veces, este, muchas veces no tenemos o no estamos viviendo esa vida abundante que Jesús nos ha prometido. Y bueno, para eso estamos en estas sesiones, ¿no? De poder, de poder aprender algunas cosas interesantes acerca de nuestra mente, porque estamos tan intranquilos, porque siempre pues tenemos una falta de fe o con temores, todo eso. Entonces vamos a ver la lección del día de hoy, es mi espiritualidad y mi mente, ¿ok? Así es que vamos a aprender algo muy interesante. Para esto vamos a usar el ejemplo de Gedeón, aunque lo vemos un poquito más detallado en el curso de cómo renovar la mente que estamos a punto de empezar. Pero vamos a tomar el ejemplo de Gedeón, ¿ok? Déjenme les doy estos versículos que están aquí. Y dice así, en Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. ¿Okay? Eso es lo que dice la Biblia. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas tuvieron que hacerse escondites entre los montes, en las cuevas y en lugares fortificados, ¿verdad? Entonces, ahí, el pueblo de Israel pues cometió algunas faltas que de alguna manera Dios permitió que los madianitas los capturaran por 7 años. Y bueno, el pueblo de Israel clamó al Señor y Dios les manda la respuesta. ¿Ok? Entonces viene un ángel, Dios de alguna manera escoge a Gedeón, y este ángel viene a buscar a Gedeón y el ángel le dice unas palabras pues muy tremendas, ¿no? Estas son las palabras que le dice el ángel. Le dice en Jueces 6:12, dice: entonces el ángel del Señor se le acercó, se le apareció a Gedeón y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Esto fue lo que le dijo el ángel a Gedeón. Y bueno, tienen 7 años cautivos el pueblo de Israel, los madianitas siendo crueles por 7 años, robándoles las comidas, robándoles el ganado, robándoles pues todo, ¿no? Entonces, cuando Dios viene y le da una palabra a Gedeón y le dice que él es un varón esforzado y valiente, Gedeón pues está batallando. ¿Por qué está batallando? Ese es el tema de hoy. ¿Por qué batallamos con una palabra de bendición? ¿Por qué al final pues no le creemos a Dios? ¿Por qué Gedeón no le creyó? Entonces, Gedeón le responde estas palabras al ángel. Vamos a ver qué le responde. Y le dice: Señor, le está hablando al ángel, respondió Gedeón: si el Señor está con nosotros. Y luego hace estas preguntas, dice: ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que el Señor, lo que Gedeón le dice, le responde al ángel: oye, pues ¿qué te pasa, ángel? ¿No estás viendo todo lo que nos ha sucedido? ¿No estás viendo todo lo que nos está pasando? ¿Por qué? O sea, cuando el ángel le dice: tú eres un varón esforzado y valiente, pues
Gedeón le creyó o no le creyó. ¿Le creyó al ángel o no le creyó al ángel? Entonces Gedeón lo primero que hace es pues dar una palabra de incredulidad, ¿no? Porque realmente pues no le creyó al ángel lo que Dios le traía un mensaje de que él era un varón esforzado, un varón valiente, ¿no? Porque después de 7 años de miseria, pues, ¿por qué Gedeón no le creyó esa palabra que Dios le dio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta sección de hoy, cómo reacciona nuestra mente, cuál es el camino que lleva nuestros pensamientos a decirle a Dios, pues no te creo, o sí te creo, y vamos a ver por qué no, porque sí, vamos a aprender algunas barreras que nosotros nos hemos puesto, que nos impiden al final creer todas las promesas de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo procesa la información nuestro cerebro? ¿Cómo procesa nuestro cerebro la información que nos llega? Vamos a aprender cómo esta información que llega a nuestro cerebro, cómo es que nuestro cerebro la está procesando, ¿ok? Entonces, bueno, pues es bien importante la lección del día de hoy. Van a aprender muchas cosas muy interesantes y es que abróchense los cinturones porque vamos a aprender cosas muy, muy lindas en este momento, ¿ok? Así es que vamos a la número 1, ¿ok? Bien, ahí está. La información que nos llega a través de nuestros sentidos, ¿ok? Primeramente llega una información y lo primero que esa información llega es a través de nuestro hemisferio izquierdo, que es nuestro cerebro racional. Ahí en ese hemisferio racional tenemos la lógica, la razón, la rutina, la costumbre, los números, tenemos, no tenemos, ¿ok? Bien, entonces, vamos a ver, número 1, ¿ok? Bien, vamos a aprender algo aquí importante, ¿ok? Toda la información que tenemos alrededor de nosotros llega a través de nuestros oídos, de nuestros ojos, de nuestros sentidos, ¿ok? Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo súper rápido, o sea, ¿cómo es que mi cerebro le llega la información? Vamos a ver algo de nuestros oídos, ¿ok? Yo voy a tratar de imitar un animalito y tú me vas a decir qué animal es para que tú veas el proceso mental, ¿ok? Si yo digo, cuac, 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 pues rápidamente ese sonido entró a tus oídos y luego de tus oídos se convirtió a través de todas esas conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro, viene a nuestro lado izquierdo y tú dices, lógicamente ese era un pato. Bueno, o eso traté de hacer, ¿no? A lo mejor no facilitaría pío, 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 pues es un pollito, ¿no? ¿Ok? Entonces, toda la información que llega a nuestros ojos y a nuestros oídos llega a nuestro lado izquierdo, que es nuestro lado lógico. Entonces, tú, con la razón, que Dios te dio y con la lógica, tú dices, pues es un animalito, así, así, ¿ok? Entonces, bien fácil. Pero, ahorita puse el ejemplo de un animalito. Pero entonces, imagínate que tú estás viendo las noticias. Entonces, tú estás viendo las noticias y entonces viene puras noticias trágicas. Entonces, todo eso, tus sentidos, tus oídos y tus ojos están viendo imágenes y escuchando sonidos que te provocan, que empiezan a provocarnos, pues, conclusiones en nuestro lado izquierdo, que en nuestro lado lógico. Entonces, lógicamente, uno empieza a decir, bueno, lógicamente a mí me va a suceder. Entonces, nuestro lado izquierdo, el lado lógico, la razón, empieza a descifrar la información que nos llega y empieza a descifrarla y a descubrir qué es lo que está llegando a nosotros. Imagínate que si yo te voy a decir una palabra, imagínate la palabra fracaso. Entra a nuestros oídos y algunos de nosotros nos ponemos chinitos, empezamos a sudar, porque empieza esa información que nos llegó, pues nos preocupa, entonces llega a nuestro lado izquierdo y la lógica, uno empieza a pensar con las cuestiones lógicas. Déjame, te lo vuelvo a poner, ahí está. Entonces, la información que nuestros sentidos
nos llegan primero. La primera estación que nuestra información llega es a través de nuestro cerebro racional. Entonces, todo lo queremos filtrar a través de la lógica, de la razón, de la rutina y de la costumbre y de los números, ¿ok? Que fue lo mismo que le pasó a Gedeón. Cuando le llegó la información de parte de Dios, que le dice, tú eres un varón esforzado y valiente, la información le llega a su parte izquierda del cerebro, a su cerebro racional, y Gedeón dice, lógicamente, esto es una mentira, ¿ok? En mi razón es imposible lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque ya hay una rutina de derrota. Entonces, nuestra costumbre es esconder nuestros alimentos para que nadie nos robe. Entonces, cuando Dios quiere sacar a Gedeón de este estado, Gedeón se queda ahí, digamos, de una manera estancado en su cerebro racional. ¿Ok? Toda la información que entra a nuestros ojos a través de nuestros sentidos, lo que escuchamos, primeramente llega a nuestro cerebro racional. Por eso reaccionamos como reaccionamos. Ok, vamos a la estación número 2. Esta es la estación número 2. Mira, llega la información y luego llega a nuestro cerebro racional. Entonces, después de que nosotros analizamos las cosas, las racionamos, pasamos por la rutina y la costumbre, la información pasa a nuestro lado derecho, que es nuestro cerebro emocional. ¿Ok? Entonces, ahí dentro de nuestro cerebro emocional están todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro lado artístico, ahí está lo abstracto, lo que no se ve, lo que no se palpa, ¿no? Entonces, ese es nuestro cerebro emocional. Entonces, si la primera estación es pasar la información por nuestro lado lógico y racional, entonces nuestro cerebro emocional pues va a reaccionar, ¿ok? ¿Cómo va a reaccionar? Si nosotros filtramos y empezamos a filtrar la información que nos llega de una manera negativa, entonces nuestro cerebro emocional va a reaccionar con, ahí está, ahí lo puse, con tristeza, con enojo, con temores, con estrés y con mucha frustración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando hasta ahorita? ¿Ok? ¿Dónde vamos? Llega la información, hay mucha información, todos los días nos llega información. ¿Sí? Por eso el salmista decía, en el día que temo, bueno, no, eso es otro pasaje que dice, uh, cuando llegan a mí malas noticias, algo, ya se me fue de repente. Bien, bueno, el salmista decía, en el día que temo, yo en ti confío. Y decía que no temeré, ya me acordé, no temeré de las malas noticias, ¿no? Porque todos los días tenemos noticias a nuestro alrededor, tanto exterior como a veces, muchas veces dentro de nosotros. Acuérdense que del 100% de nuestros pensamientos, los mexicanos, el 70% de los pensamientos que pasan por nosotros los mexicanos, nosotros los filtramos como negativos. Entonces, imagínate, traemos una bomba allá dentro de nuestros pensamientos, en nuestra mente, que a veces no nos deja tener esa vida abundante que Jesús pues, nos ha preparado para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿ok? Pongan mucha atención. Información. El primer lugar donde se estaciona la información es en nuestro cerebro, el izquierdo, en nuestro cerebro racional, ¿ok? Y luego pasa por unas conexiones, pasa a nuestro cerebro, lado derecho, a nuestro cerebro emocional. Por eso reaccionamos con tristeza, nos ponemos nerviosos, tenemos crisis de ansiedad, porque no hemos sabido interpretar todo este caminito que nuestra información recorre y pues nos ponemos nerviosos y andamos ahí. Entonces, mira, te lo voy a poner otra vez, déjame te pongo otra vez la filmina. Aquí es donde está Gedeón. ¿Ok? Gedeón recibe una información, él basa toda su vida con la rutina y la costumbre, de tal manera
que él ahora está enojado con la vida y enojado con Dios, porque le reclama al ángel. ¿Dónde estaba Dios? Dime dónde está Dios cuando estábamos pasando por todos estos problemas. ¿Y dónde están todas las cosas que nos contaron nuestros padres? Entonces, su cerebro emocional reaccionó con tristeza, con ira, con mucha frustración. ¿Ok? Pero luego, si nosotros como creyentes tenemos, déjenme, les doy la tercera estación, está el cerebro espiritual. ¿Ok? Entonces, la información pasa por el cerebro racional primero y luego por nuestro cerebro emocional. Pero por último, tú y yo tenemos la opción de pasar esa información a nuestro cerebro espiritual. Y ahí en ese cerebro espiritual es donde están todas las promesas de Dios. Es ahí donde están la esperanza, la fe, los milagros de Dios. Y cuando tú crees que el Dios Todopoderoso puede intervenir en tu vida de una manera pues milagrosa y poderosa. ¿Ok? Este es el camino. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos más, pero este es el camino del flujo de información que a nuestro cerebro nos llega. Por eso tenemos que nosotros activar nuestro cerebro espiritual. Ahorita lo vamos a ver cómo en las últimas filminas, cómo activar nuestro cerebro espiritual. Claro que muchas veces, para que llegue hasta allá la información, pues hay que hacer todo un trabajo. Pero mira, déjame, te voy a poner dos ejemplos, a ver qué te parecen, a ver qué te parece, Mira, abajo puse otra vez otro cerebro espiritual, pero ahora le puse un versículo, ¿ok? Una promesa de Dios. Esto es Isaías 41:10, a ver qué te parece. Dice promesa de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Entonces, aquí yo pongo a funcionar mi cerebro espiritual. Entonces, déjame ir más despacio y volverlo a repetir. Isaías 41, Dios. ¿Qué es lo que se provoca en ti, en tu mente? ¿Qué es lo que se provoca este tipo de promesas? Dios te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es lo mismo que le dijo a Gedeón. No desmayes. Algunos de ustedes ya están a punto de desmayarse, pero Dios te dice, no desmayes. Y Dios te dice, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te sostengo, y siempre te voy a ayudar. ¿Qué se provoca entonces en ti? Empezar a desarrollar mi cerebro espiritual y mi vida espiritual para que yo pueda vivir en este tipo de promesas. Ahorita vamos a ver cómo reacciona nuestro cerebro emocional y racional con los versículos. Déjame nada más te pongo un versículo más. Salmo 23:6. El Salmo 23, pues todo el mundo lo conocemos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor nos lleva por aguas, por pastos, aún por valle de sombra de muerte. Su vara y su callado nos infunde aliento. Pero el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Imagínate qué es lo que se puede provocar en tu cerebro emocional y en tu cerebro racional cuando tú le dices a tu mente espiritual, y ahí te quedas anclado y dices, ciertamente el día de hoy Dios me va a seguir con bien y con misericordia el día de hoy. Entonces tu vida empieza a cambiar y empieza a ser transformada. Entonces, si te fijas cómo el camino que lleva toda la información, ahorita lo vamos a ver, el camino de regreso, para que tú puedas ver qué es lo que sucede. Pero qué increíble conocer y descubrir el proceso de información, el proceso que lleva la información en nuestro cerebro. Y esto, para mí, les soy sincero, ha sido un descubrimiento bien precioso, bien hermoso. No quiere decir, no quiere decir que yo tengo mi vida resuelta, pero conocer este procesito ha sido una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque
me di cuenta que toda la información que llegaba, yo siempre la quería meter en mi cerebro racional, yo siempre quería ser razonable, y más cuando se trata de dinero. Me explico, o sea, tú tienes tantos pesos, tanto eso, o sea, tú sabes los números, y en mi rutina y en mi costumbre no puede suceder nada bueno con estos números que yo tengo. Entonces, todo lo quería, y muchas veces todo lo queremos manejar con nuestro cerebro racional. Entonces, ¿cómo reacciona nuestro cerebro emocional? Pues con mucha frustración, con soledad, con tristeza, con rechazo, o sea, y empieza un problema bastante serio. Entonces, cuando nos quedamos solamente en la mente racional y en la mente emocional, pues, ¿qué es lo que pasa? Hacemos un choque de poderes ahí, y es como nosotros estamos reaccionando ante la vida. Estamos reaccionando con mucha depresión y con episodios de ansiedad cada vez un poquito más largos, que nos han provocado mucha tristeza, mucho llanto. Algunos de ustedes han dejado de salir de casa, eh, algunos de ustedes han dejado de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque hemos llegado nada más a las dos etapas, cerebro racional y cerebro emocional. Entonces estamos haciendo una bomba de tiempo. Si nosotros no pasamos la información a lo que Dios dice y a las promesas que Dios tiene para tu vida, imagínate. O sea, hay demasiadas promesas de Dios preparadas para ti y para mí, listas para que tú y yo están ahí, para que tú y yo estemos listos para desarrollar nuestro cerebro espiritual, para que podamos reaccionar siempre como Jesús. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado? Él siempre reaccionó con su vida emocional y siempre reaccionó con la palabra. Las 3 veces que fue tentado, las 3 veces dijo, pues escrito está. Entonces, qué importante es que este procesito lo podamos entender. Cuando yo lo entendí, la verdad fue de mucha bendición para mi vida. Por eso quería compartírtelo, para que tú también puedas tener este descubrimiento y estas armas, que te pueden llevar a mejorar tu vida espiritual, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida diaria desde la mañana, porque desde la mañana amanecemos con nuestro cerebro racional al 100, y uno dice, hoy no puede suceder absolutamente nada, nada bueno. Pero cuando tú vas a tu cerebro espiritual, tú dices, oye, él dice lo que acabamos de leer, Salmo 23:6, el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. No significa que si hoy yo tengo ganas de que Dios me bendiga o no, o yo no crea, no. Dios promete seguirnos con su fiel bondad y bien y misericordia todos los días de nuestra vida. Por eso es importante, vamos a seguir recibiendo información. Va a seguir llegando información a nuestra vida, siempre, todos los días. La pregunta es qué vamos a hacer con ella. Vamos a llegar hasta nuestro cerebro racional, o nos va a empezar a hacer pedazos nuestras emociones hasta nuestro cerebro emocional. Ahora, las emociones no son buenas, no son malas. Las emociones están ahí para poder sentir la vida, pero no podemos estar todo el tiempo tristes. ¿Ok? Por eso es importante pasar al siguiente cerebro, que es nuestro cerebro espiritual, donde están todas las promesas de Dios, donde tú y yo le podemos creer. Ahora, sí, ¿qué pasaría? Déjame te pongo la siguiente filmina. ¿Qué pasaría con mis emociones? Ahora sí vamos a ir hacia el otro lado. ¿Qué pasaría si yo empiezo a vivir con las promesas de Dios y activo mi cerebro espiritual? ¿Ok? Entonces, esto es lo que empieza a suceder. Ahí está el Salmo 23:6. Empiezo yo a vivir en las promesas. Entonces, hay un regreso de información. La recibe mi cerebro emocional, pero ya no la recibe como arriba, con tristeza, enojo, temores, estrés y frustración, sino que ahora yo le creo a Dios todo lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces mi cerebro emocional va a reaccionar con paz, con fortaleza, con confianza en Dios, con optimismo y con una nueva manera de ver la vida, porque ahora Dios está con nosotros.
Entonces, cuando nosotros creemos y desarrollamos nuestra vida espiritual, ahorita lo vamos a ver cómo, entonces nuestras emociones, pues empieza una paz. ¿Por qué? Porque ahora creemos que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. No estoy diciendo en ninguna manera que todo va a ser color de rosa. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas, pero cuando tú activas y pones a funcionar tu cerebro espiritual y tu vida espiritual y tú le crees a Dios todo lo que Dios te ha prometido, entonces mi cerebro espiritual, mi cerebro emocional empieza a reaccionar de otra manera. Y es ahí donde tú dices, sí, estoy pasando por estos problemas, pero Dios me puede ayudar. Entonces, empezamos a vivir con esperanza. Ahora, acuérdense que uno de los detonantes número uno de la depresión, casi el número uno, un detonante muy fuerte para la depresión es la pérdida de esperanza o la desesperanza. Entonces, cuando nosotros vivimos en las promesas de Dios, nuestro cerebro emocional reacciona con esperanza, con paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque yo no entienda cómo es con mi cerebro racional, pero sí lo creo con mi cerebro espiritual, de que Dios puede hacer un milagro y que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que Él tiene preparado para mí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a nuestro cerebro racional, ¿cómo reacciona? Ahora, cuando mi cerebro espiritual está activado con paz, fortaleza, confianza y optimismo, y mi cerebro racional reacciona, me levanto en el nombre de Jesús con responsabilidad, con entrega, con pasión por mi trabajo y mi familia. Vivo en el día de hoy, en el presente, porque hasta el día de hoy Dios me ha ayudado y claro, entonces yo mejoro mi rendimiento físico. Mejoro mi rendimiento físico. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya no está funcionando con adrenalina o con cortisol, que son muy dañinas a largo, cuando usamos la adrenalina y el cortisol en nuestro cuerpo. A la larga, esas hormonas que son muy buenas para huir cuando hay peligros, pero como toda nuestra vida parece un peligro, nosotros empezamos a funcionar con cortisol todos los días y con adrenalina. Y eso se convierte en un veneno para nosotros cuando nosotros estamos bajo un estrés constante. Entonces, pero cuando nosotros tenemos paz y tenemos tranquilidad y tenemos confianza, entonces nuestro cuerpo funciona con las hormonas de la felicidad, ¿ok? Con oxitocina, oxitocina. Entonces, todas esas hormonas que al final producen felicidad, producen paz, producen contentamiento y agradecimiento, empiezan a fluir en nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo pues reacciona de una manera mucho mejor, ¿ok? Y más si lo combinas con ejercicio de 30 minutos diarios y mucho más empieza a mejorar todo el funcionamiento de tu cuerpo cuando duermes bien y también mucho más cuando tenemos una alimentación súper balanceada, que eso les va a hablar mi esposa en el curso. También hablamos de alimentación, como la alimentación también es bien importante. Y entonces, al final, ya vemos todo este caminito que tenemos. Empezamos con la información de arriba, cómo pasa nuestro cerebro racional, nuestro cerebro emocional, luego nuestro cerebro espiritual y luego cómo reacciona cuando le ponemos versículos a nuestra vida, a nuestro cerebro espiritual. Nos mantenemos ahí firmes en el nombre de Jesús, le creemos y tenemos paz que sobrepasa entendimiento y ahora enfrentamos la vida de una manera diferente. Y entonces, familia, ¿qué es lo que pasa? La información ya no es la que nos llega, sino que ahora es la información que nosotros le damos a la vida, al mundo y a los desafíos que tú y yo tenemos por delante. Entonces, es diferente. Entonces es bien diferente, ¿verdad? Que la información que nos llega, todo el tiempo nos va a llegar información,
pero si nosotros aprendemos a hacer este caminito de flujo de información a través de las promesas de Dios, entonces es diferente la información que yo le doy a la vida. Y la gente que está a tu alrededor, pues hasta se va a sorprender de cómo nosotros reaccionamos ante la vida. Imagínate que el próximo desafío en tu familia, el próximo desafío que tengan como familia, se tomen de las manos y digan, Señor, ayúdanos. Y la gente se va a quedar, oye, ¿qué onda contigo? ¿No? Porque pones a funcionar tu cerebro espiritual, las promesas de Dios, te quedas ahí. Entonces tú dices, esta situación, Señor, está en tus manos, no puedo más. Va a llegar, acuérdense que va a llegar mucha información. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Ok? Muy bien. Claro que va a haber desafíos, va a haber barreras. Vamos a ver muchas veces, si amplificamos la línea que hicimos arriba, como llega la información, pasa a nuestro cerebro racional, pasa a nuestro cerebro emocional, pero cuando queremos ir a sacar algo bueno de la vida y algo bueno de parte de Dios y algo bueno de nuestro cerebro espiritual, pues pareciera que hay una barrera que está impidiendo que tú y yo podamos vivir esa vida abundante, ese cerebro espiritual que cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón empieza a desarrollarse ese cerebro espiritual. Entonces vamos a ver tres barreras muy fuertes que nos impiden pasar a nuestro cerebro espiritual. La número uno es la falta de conocimiento en las promesas de Dios. Por favor, no te quedes nada más, no seamos de conocer poquito. Hay tantas promesas de Dios y tantas promesas que están preparadas para ti y para mí. Hay suficientes promesas para cuando estés enfermo, para cuando estamos pasando por momentos difíciles, por falta de trabajo. Hay muchas promesas que Dios nos ha dado. El problema es que no las conocemos y no hemos activado nuestro cerebro espiritual, nuestra vida espiritual, por desconocimiento de sus promesas. ¿Okay? La número dos, claro, es una falta de fe, es una rutina que tenemos constantemente en estar de fracaso en fracaso, y es una rutina de tristeza, de ansiedad, de depresión, de soledad, que viene una falta de fe. Y más como Gedeón, que se tardó 7 años. Entonces muchas veces, entre más se prolongue una situación, pues la fe se nos va agotando y se nos va acabando. Y la tercera cosa, pues otra de las barreras, es una incredulidad heredada. ¿Te acuerdas cuando alguien te dijo, no hombre, ¿para qué lees la Biblia? Ahí no hay nada, ponte a jalar, haz esto, levántate, el otro. Entonces hubo personas, yo no sé si bien intencionadas o mal intencionadas, pero siempre hay un testimonio equivocado, siempre alguien tiene una palabra equivocada acerca de la Biblia, acerca de la fe, acerca de la iglesia. Entonces siempre hay una incredulidad heredada. Alguien nos heredó, alguien nos dijo que acercarnos a Dios no servía para nada. Entonces, cuando ahora se nos viene todos los problemas bastante serios, se nos vienen circunstancias muy complicadas, pues lo último que hacemos es buscar a Dios. Entonces, por eso, pues tenemos una incredulidad que alguien nos heredó y que forma una barrera junto con el desconocimiento de las promesas de Dios, junto con la falta de fe y la incredulidad heredada, pues hacen una barrera que el día de hoy está impidiendo que tu cerebro espiritual y tu vida espiritual despierten en el nombre de Jesús para poder tener una vida llena de esperanza, de paz y de fe. Yo sé que muchos de ustedes anhelan ese tipo de comunión. Han sido muchos años, ha habido mucho tiempo de mucha incredulidad, de muchos temores, de mucha ansiedad. Pero ahí en el curso de cómo renovar la mente te explicamos paso a paso, cómo quitarnos todo ese tiempo de miseria espiritual y emocional y familiar
que hemos vivido, ¿no? Entonces, bien, pues empieza a trabajar con las barreras que te impiden desarrollar tu vida espiritual. Tenemos que empezar a trabajar con esas barreras. Si tú reconoces en este momento que hay incredulidad heredada, pues vamos a trabajar con ella, vamos a quitarla. Vamos a quitarla, te está impidiendo ir a los pies de Jesús. Entonces vamos a quitarla en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces esa barrera va a caer en el nombre de Jesús. Yo estoy seguro cuando tú empiezas a quitar estas tres barreritas que vimos ahí, bastante fuertes, muchas veces muy arraigadas en nuestros corazones. Ahora, quiero ponerte otro ejemplo para que tú puedas aprender un poquito más de muchas veces ya tenemos las promesas, pero tenemos un secuestro de nuestra vida espiritual. O sea, esto es muy común, que nuestra vida espiritual sea secuestrada. Okay, vamos una vez más a la gráfica que hemos armado en este video. Otra vez, lo repito, llega la información, pasa por nuestro cerebro racional, la lógica, luego pasa por nuestro cerebro emocional, estamos asustados con temor y miedo, pero luego decimos, no, pero yo me acuerdo de una palabra y tú pones una promesa, pero si nos descuidamos puede haber un secuestro de nuestra vida espiritual y lo que tiende nuestra mente es, pues sí le creo a Dios, pero no le creo a Dios y empezamos a dudar. Y los que dudan, dice la Biblia, que son como esas ondas del mar que van y vienen, van y vienen. Entonces puede ser que a pesar de que tenemos algún versículo por ahí en nuestro corazón, de repente nuestra vida espiritual la secuestra una vez más mi cerebro racional y vuelvo a empezar y quedo en un estancamiento y en una arena movediza que muchas veces pues nuestras vidas, a pesar de que muchas veces voy a la iglesia, a pesar de que muchas veces pues trato y ahí estoy, pero tienes que mantenerte firme en las promesas del Señor, así como Jesús lo hizo. Mantenerte firme y no dejar que tu cerebro otra vez se vaya secuestrado hacia nuestro cerebro racional y empiece la duda. ¿Será de que Dios me ama? ¿Será de que Dios tiene un milagro para mí? ¿Será? Y empezamos a cuestionar a Dios con nuestro cerebro racional, donde es imposible cuestionar a Dios con nuestro cerebro emocional, racional. ¿Ok? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le cree. Y si tú tienes cuestiones, tú quieres cuestionar a Dios, pues lee la Biblia y ahí están todas. Dios te va a contestar todas tus preguntas que tengas acerca del mismo, porque en la misma Biblia se contesta a ella sola. Y entonces, el tema del día de hoy es mantener y activar mi cerebro espiritual y no dejar que mi cerebro racional quiera venir a secuestrar mi paz y mi victoria que Jesús me ha dado en la cruz del Calvario. Entonces, para ir terminando esta sesión, quiero llevarte cómo desarrollar mi vida espiritual, mi mente espiritual, cómo mantenerme ahí. La número 1, empieza todos los días a los pies de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Marta, afanada y turbada, estaba arreglando la mesa, la cena que tenían para el Maestro Jesús ahí en su casa? Pero María había escogido lo más importante. María había decidido estar a los pies de Jesús. Entonces cuando María va y le reclama a Jesús, Jesús le dice, mira, Marta, tú estás afanada con todos los trabajos, pero María ha escogido la mejor parte, la parte de estar a los pies de Jesús. Entonces, lo primero que tú hagas en el día es ir de rodillas, estar a los pies de Jesús,
tener un canto de adoración, 2 cantos de adoración, abrir su palabra. Imagínate empezar a leer la Biblia en el Salmo 23, en el Salmo 27, en el Salmo 91, en los evangelios, y entonces la vida de Dios va a empezar a brotar, como le dijo a la samaritana, como ríos de agua viva desde adentro. Y tu vida espiritual y tu vida emocional y tu vida racional pues van a ser transformadas, pero desde adentro, desde tu cerebro espiritual, para que pueda afectar mis emociones y pueda afectar mi razón, no al revés. Entonces, ¿cómo desarrollar mi vida espiritual? Empiezas a tener un tiempo con Dios cada mañana, a buscarle, a arrodillarte, a tener tu lista de oración, a pedirle, a clamar, a orar, a bendecirle al Señor. La número 2, mantén siempre un corazón agradecido. Entraré por sus puertas, dice el salmista, con acción, de la acción de gracias del Salmo número 100. Entonces, cada mañana, mantén un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional nos van a querer llevar a hacer los números, a ver la rutina, a ver nada más lo que siempre ha sucedido, no nos van a dejar pensar en cosas nuevas. Pero cuando tú tienes un corazón agradecido cada mañana y cada día, tú empiezas a ver lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Hasta aquí el Señor te ha ayudado y el Señor lo va a hacer. Y entonces empiezas a agradecerle a Dios por lo que tienes. Y muchas veces, como ponemos nuestros ojos en lo que no tenemos, entonces otra vez mi cerebro racional empieza a jalarme y a quererme secuestrar, pero no lo vamos a permitir. Mantén siempre un corazón agradecido con tu hermoso Dios. Número 3, no te dejes de congregar. No es bueno estar aislado. Así es que no dejes de congregarte. Si ya estás en una congregación, no faltes. Llega temprano. Sirve al Señor. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Apúntate y sirve a Dios. Y si no tienes una congregación, busca inmediatamente. Todos tenemos algunos amigos que se congregan. Entonces, háblale a algunos de tus amigos que te inviten. Si no conoces a nadie en esa ciudad, busca a través del internet alguna congregación cristiana cerca de tu zona. Congrégate. Congrégate, no te dejes de congregar, como decía el autor de Hebreos, no dejándonos de congregar. No te aísles. Entonces yo empiezo a desarrollar mi espiritualidad cuando yo sirvo con los dones que Dios me dio a la congregación donde Dios me ha plantado. Entonces no dejes de congregarte. Y también, de repente, si hay en la congregación hay algunas salidas de misericordia, ve a los hospitales, ve a los asilos de ancianos, ve a la casa hogar, ve a las calles con los indigentes, ve un viaje misionero, y todo eso va a desarrollar tu vida espiritual de una manera muy, muy preciosa, muy hermosa. ¿Ok? Número 4, no te estanques, sigue creciendo en la fe. Lo que tú conoces hasta el día de hoy, sigue adelante. Hay mucho más. No te estanques en el nombre de Jesús. ¿Ok? Si de repente hay algún estudio ahí en tu congregación de cosas nuevas que tú no has visto, sé tú el primero, sé tú la primera en apuntarte porque tú quieres conocer más de Dios. ¿Ok? Asiste a una célula, a un grupo en un lugar, a algún estudio bíblico. Sigue creciendo en el nombre de Jesús. Y por último, es bien importante que le cuentes a otros que están alrededor de ti todo lo que Jesús ha hecho contigo. Cuando nosotros compartimos y platicamos lo que Jesús ha hecho con nosotros, nuestra vida espiritual también se desarrolla. Entonces, qué hermoso es poder empezar a desarrollar nuestra vida espiritual empezando por los pies de Jesús cada mañana. Aprende versículos nuevos, escribe versículos nuevos, eso lo vamos en el curso de cómo renovar la mente. Hay mucho que hacer en nuestra vida espiritual. Aprende a estar en quietud delante del Señor cada mañana. Muchas cosas que hacer, te entiendo. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Yo te entiendo. ¿Ok?
Pero qué importante es separar un tiempo para que nuestra vida espiritual empiece a florecer. Y bueno, empiezo a terminar con la historia de Gedeón. De repente Gedeón, ese hombre temeroso, ese hombre lleno de dudas, suceden muchas más cosas en la historia, pero aquí está Jueces 7:15, dice: cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento de Israel y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Entonces, esta historia, al final, pues Gedeón, Dios con su paciencia y con su misericordia empieza a trabajar con Gedeón, así como trabaja con nosotros con sus lazos de amor. Al principio no creyó nada Gedeón. ¿Dónde están? Y hasta se quejó y le gritó al ángel y todo. ¿Dónde están todas las maravillas? Pero en su paciencia, Dios en su misericordia, poco a poco va llevando a Gedeón, poco a poco, y lo convierte en un hombre de fe, con su vida espiritual, pues viva, llena, de tal manera que con 300, un ejército débil, aparentemente débil para nosotros en nuestra razón, pero poderoso en las manos de Dios. Al final le quedan 300 hombres, es una historia un poquito larga, la pueden leer en su casa, allá en casa, pero con esos 300 hombres, Gedeón se levanta, le cree a Dios y dice: sí te creo, Señor. Ahora entiendo que yo soy un guerrero, un varón esforzado y valiente. Y entonces Gedeón se levanta, no nada más él, sino levanta a esos 300 hombres para tomar la victoria después de 7 años de insultos, de robos, de opresión que tenía el pueblo de Israel. Que este proceso que pasó Gedeón y que este proceso que yo te llevé en estos gráficos, puedas levantarte tú en el nombre de Jesús para creerle a Dios por un milagro en tu vida, que desde adentro la vida de Jesús pueda brotar y dejarnos de llevar por nuestra razón, por la lógica y por los números, y dejarnos llevar por las promesas de Dios. Entonces, el sándwich que está dentro, nuestras emociones, entonces van a reaccionar con paz, con esperanza. Y por último, Isaías 30:15. Esto te dice a ti el Señor. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí. Activar nuestra vida espiritual, nuestro cerebro espiritual, va a depender de nosotros. Dejemos ya, no permitamos, detengamos ya el secuestro de nuestra vida espiritual y vivamos en las promesas del Dios Todopoderoso. Empieza a trabajar desde este momento, empieza a trabajar y a creerle a Dios que Él tiene planes de bien para ti. Y si tú, como yo, descubres este camino que hoy les enseñé, vas a poder vivir en las promesas de Dios con tu vida espiritual activada en el nombre de Jesús. No se les olvide mandarnos tus comentarios ahí en la página de Renueva tu Mente. Ahí hay un botón de WhatsApp.
ahí nos puedes poner los comentarios acerca de este video o también a través de contacto@renuevatumente.org en nuestro correo electrónico. ¿Okay? Ahí están nuestros contactos y no se les olvide que seguramente pronto empezaremos un taller más de Renueva tu Mente o de Vida Plena. Ahí tenemos varios talleres que estamos empezando. Inclúyete, ven con nosotros y sigue aprendiendo acerca de la mente. Bueno, listo, señores. Gracias por acompañarme en este video. Que el Señor te bendiga. Espero que hayas comprendido y aprendido cosas nuevas para ti que te lleven siempre a la victoria en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Saludos. Nos vemos próximamente.